Pues bueno, vamos a hacer inicio a lo que es la sesión del día de hoy. Para los que no nos conocen, mi nombre es Fernando Pinto, soy parte del equipo Puerta Innovación. Puerta Innovación es el nuevo centro de innovación del Ayuntamiento de Madrid. Estamos ubicados en el corazón de la ciudad. Estamos ubicados a unos pocos pasos de la histórica Puerta de Toledo. Somos un centro de innovación para startups que cuenten con un proyecto innovador y tecnológico. Nosotros ofrecemos el servicio de espacios de coworking gratuito para toda aquella startup que tenga un proyecto tecnológico y desea desarrollar el proyecto en la ciudad de Madrid. También nosotros funcionamos de plataforma a todos aquellos emprendedores, organizaciones, profesionales que quieran dar a conocer un proyecto, quieran dar a conocer una idea, quieran dar a conocer algún servicio, alguna gestión que vaya de la mano con la innovación y el emprendimiento. Nosotros seremos de plataforma para hacer difusión y siempre y cuando aporte valor a lo que es la comunidad de emprendedores en la ciudad de Madrid. También nosotros ofrecemos lo que es el servicio de información a aquellos emprendedores externos que requieran apoyo con el proyecto, con alguna duda que tengan, en lo que podamos conectarlos, estamos a vuestra disposición. En caso tal, deseen contactarnos, pueden escribirnos directamente a nuestro correo puertainnovacion@madrid.es o pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que es LinkedIn, Twitter, Instagram y YouTube. Esta sesión tomará alrededor de 45 minutos, la sesión estará grabada, también la subiremos al canal de YouTube. En caso tal tengan preguntas, pueden ir dejándolas en la casilla de preguntas que aparecerá en la sesión y nosotros las iremos recopilando para irlas respondiendo a lo largo de la sesión. Por otro lado, vamos a dejar a lo largo de la sesión también una encuesta de satisfacción que tomará solamente 1 minuto, pero que nos ayudará muchísimo a mejorar lo que es la calidad de nuestros eventos. Sin más, pues voy a hacer el pase a Laura, una de las coordinadoras del Vivero de Madrid. Como ya os mencionaba, los eventos nos han venido tan bien que ya hacemos publicidad, tenemos difusión de otros eventos, así que Laura, gracias por tu tiempo y coméntanos, ¿qué nos tienes? Gracias, Fernando. Pues bueno, yo os voy a quitar muy poquito tiempo. Como dice Fernando, yo soy la coordinadora de los programas de aceleración de los viveros de empresas de Villaverde y Carabanchel. No sé si alguno de vosotros conocéis la red de viveros de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues son unos espacios también donde ayudamos a los emprendedores a montar sus proyectos, damos formaciones, actividades. En mi caso, como os digo, son programas de aceleración. El motivo un poco de esta intervención es contaros que estamos ahora mismo en etapa de captación de proyectos. Estamos seleccionando startups para que se puedan apuntar a nuestros programas de aceleración, que tenemos 2 ediciones al año. Ahora mismo en esta captación estamos captando para el programa que empieza en octubre y termina en enero, pero el periodo de inscripción se cierra el 15 de julio. Entonces, la idea es pues poder seleccionar startups que quieran ser, nunca mejor dicho, aceleradas, que necesiten un empujón y que podamos, pues a través de un espacio de mentoring particular y personalizado, de un programa de formación ad hoc, poder tratar las necesidades y las debilidades que tengáis en vuestras startups durante esos 4 meses y poder pues también, como me imagino que también hacéis, Fernando, pues ampliar esa red de contactos que siempre, cuanto más grande sea, pues mejor, ¿no? Si podemos hacer alianzas entre Puerta de Innovación y Viveros y todos los centros del ayuntamiento que puedan aportar, pues 1000 veces mejor. Entonces, un poco pues el motivo es invitaros a, si tenéis un proyecto que podamos considerar que podamos acelerar y que sea una idea sobre todo madura, porque sí que en los programas de aceleración buscamos startups que tengan una idea madura, pues os invito a que os podáis apuntar, que podáis ser seleccionados. Nosotros seleccionamos 10 proyectos por vivero, tanto 10 proyectos para Carabanchel y 10 proyectos para Villaverde. Los criterios pues para la selección son variopintos, valoramos escalabilidad, valoramos innovación, el grado de innovación, valoramos el equipo, bueno, pues dependiendo internacionalización también valoramos muchísimo. Entonces, dependiendo del proyecto vamos analizando uno a uno, así que no os quito mucho más tiempo. Ahora ya en el chat os voy a poner mi correo, por si queréis ampliar información más adelante, pues me escribís y con mucho gusto os amplio lo que necesitéis. Así que muchísimas gracias por este espacio, Fernando, y os invito a que os podamos echar una mano, porque al final, como le decía a María Isabel y a Fernando, cuantas más manos mejor y cuanta más red mejor y cuanto más apoyo mejor. Para eso estamos. Así que lo dicho, dejo ahí mi correo por si os interesa apuntaros y muchísimas gracias.
Totalmente, Laura. Gracias. Y como siempre os digo, qué mejor publicidad que todo ese talento y recurso gratuito para aquellos emprendedores que lo necesiten. Así que os exhorto a los que están emprendiendo a que se inscriban. Si tienen un MVP, si tienen un producto, quieren hacer alguna validación, este es el lugar. Pues nada, ya doy el pase a la persona principal del día de hoy, a lo que es María, la CEO de Emprende Seguro, quien nos va a hablar acerca de los datos, creo que lo más importante hoy día en cuanto a una startup. Y nada, María, todo tuyo y a por ello. Muchas gracias, Fernando. Eh, voy a comenzar compartiendo la presentación que si se ve bien. Yo, como podréis ver aquí ya en la primera diapositiva, soy María Isabel Gámez. La presentación la pasará después Porta Innovación, os la enviará, os la hará llegar, y ahí inclusive pinchando sobre mi nombre podréis ir a mi perfil de LinkedIn y saber más de mí si queréis profundizar, pero os comento que soy fundadora de Emprender Seguro, una consultora que lleva ayudando a startups y a emprendedores desde 2016 a cumplir al 100% con las normativas de protección de datos y a asegurar los riesgos de sus negocios. Soy delegado de protección de datos certificado por la Agencia Española de Protección de Datos y soy corredor de seguros, gerente de riesgos y business mentor certificado. Quería comenzar hablando de una cosa tan básica como distinguir qué son los datos personales y los datos no personales que tratáis en vuestras startups, en vuestros negocios, porque muchas veces no lo tenéis claro. Es un tema que, aunque parezca obvio, quizá no lo sea tanto. Y datos personales, pues son todos estos que os he puesto aquí de ejemplo. En la columna de la izquierda veis que van sin asterisco, y en la columna de la derecha con asterisco. ¿Por qué? Bueno, pues porque los que van en la columna de la izquierda, dirección IP, el nombre de una persona, su NIF, pasaporte, teléfono, email, domicilio, imagen, sea foto o sea vídeo, su edad, fecha de nacimiento, son datos personales normales, entre comillas, mientras que los que están en la columna de la derecha son lo que llama la legislación, la normativa, datos de especial protección. Son datos de salud, datos biométricos, de origen étnico, que determinan el origen étnico de una persona, opiniones políticas, religión, costumbres, hábitos, comportamientos, datos genéticos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si en vuestro negocio, en vuestra startup, tratáis datos de una u otra manera de los que llevan el asterisco, tendréis que tener todavía más cuidado de hacer las cosas bien, de cumplir con la normativa, porque os van a vigilar más. Es así, la Agencia Española de Protección de Datos está más pendiente de los negocios que tratan datos de especial protección y con más razón tendréis que hacerlo bien también para dar más confianza a vuestros usuarios. Sin embargo, no son datos personales y que también seguro que los tratáis todos los días en vuestra startup, en vuestro negocio, pues el precio de un servicio, de los productos que vendéis, o las mismas descripciones de vuestros servicios, imágenes de ellos, la documentación, los datos técnicos que podéis trabajar, que archiváis seguro en gran cantidad, los datos estadísticos de cómo funciona vuestro negocio, cálculos matemáticos, más si tenéis soluciones tecnológicas desarrolladas por vosotros, los propios algoritmos que seguramente sean el core de vuestro negocio. Todo eso son datos fundamentales para vuestro funcionamiento, para el funcionamiento de vuestro negocio, pero no son datos personales. Y los datos personales más los datos no personales configuran la información que tratáis diariamente en vuestra startup, en vuestro negocio. ¿Cómo debe tratarse toda esta información? Ya sean datos personales o no personales. Pues siempre con unos principios fundamentales de ciberseguridad, para que no haya problemas de que podáis pues, que alguien acceda a esa información, alguien no deseado, o que se pierda, o que se trastoque o se modifique sin autorización. Para ello, pues aquí vemos una comparativa de cómo se está haciendo mal, cómo se debería hacer bien. Pues se hace mal cuando resulta que no
tenéis información importante en el negocio y no tenéis copias de seguridad. Sin embargo, si tenéis varias copias de seguridad, siempre es recomendable almacenadas en diferentes fuentes, en la nube, de forma física, bajo llave, en diferentes ubicaciones, en la oficina, en domicilio, es lo más aconsejable siempre. Otro error es pues en carpetas compartidas que todo el equipo acceda a todo. No, error. Lo que hay que hacer es crear perfiles y que cada uno del equipo acceda a la información que debe acceder para funcionar en su día a día, para trabajar, pero no tiene por qué acceder a todo, eso es un error. Y además que siempre, si esos empleados, esos colaboradores cambian de puesto, pues también esos perfiles tienen que cambiar las autorizaciones y acceder solo a la información que cada uno necesita para su trabajo. Y además siempre bajo contraseña, con autorizaciones precisas y controlando muy bien quién accede a qué. Aquí vemos otros casos, como el tema de discos duros portátiles que se siguen utilizando, aunque creamos que todo está en la nube, no. Hay muchos negocios que siguen utilizando discos duros portátiles y cuidadito, porque todo esto siempre debe tenerse la precaución de que si ese disco duro cae en unas manos que no son las que deberían estar, pues que no pueda acceder cualquiera a esa información que hay ahí, o a una llave USB o a cualquier dispositivo electrónico externo, que pueda haber información de la empresa, siempre que esté todo codificado, que haya que acceder mediante contraseña, que esté encriptado. Cuanto más encriptación y más difícil se lo pongamos a quien no debe acceder, muchísimo mejor. Y a la hora de deshacernos de equipos informáticos, ordenadores, discos duros, etcétera, etcétera, cuidado, siempre realizar un borrado seguro y destrucción segura de los mismos. Porque si no, pues podemos caer en una serie de problemas y aquí pues pongo 3 ejemplos de los problemas más frecuentes que hay ahora mismo en ciberseguridad en empresas grandes, en empresas pequeñas, en startups, en todos los negocios en general. Herramientas para luchar contra estos problemas. Pues aquí os he listado lo más recomendable, que es un listado que debéis revisar y tener en cuenta si no lo estáis cumpliendo ya en vuestra startup, poneros serios y ir mirando punto por punto para ir cumpliéndolo. Software actualizado, antivirus de pago siempre, porque es el que da garantías de que se actualiza inmediatamente. Firewall en todos los dispositivos, o evitar el uso de dispositivos particulares para trabajar en el negocio, porque y más si acceden otros miembros de la familia. Y viceversa, si es un equipo de la empresa, que no accedan, pues no utilizarlo para temas personales. Copias de seguridad frecuentes, regulares, en varias ubicaciones. Todo esto repasadlo e intentad cumplir con ello para tener un negocio más ciberseguro. Ahora vamos a ir a lo que ya son datos personales. Hemos hablado de datos en general, información del negocio, pero si nos remitimos a lo que son datos personales, ¿por qué son tan importantes si hablamos tanto de datos personales? Porque estamos hablando de derechos fundamentales de las personas. Todas las personas está reconocido por la legislación internacional, que tenemos el derecho fundamental a la privacidad y a decidir y a proteger nuestros datos personales. Por eso no es un capricho que la Unión Europea, que Europa decidiera crear una legislación única, como fue el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que habréis oído muchas veces, el RGPD, pues para asegurar mucho más y proteger mucho más los datos personales de todos los ciudadanos que vivimos en este ámbito territorial en Europa. ¿Y a quién incumbe esta legislación tan protectora que es obligatoria desde 2018? Pues incumbe, tienen que respetarla las empresas, los autónomos que trabajen, que estén ubicados en la Unión Europea, que estén dados de alta en la Unión Europea, o sea, en Europa, no solo en la Unión Europea, porque también incluye Reino Unido, algún país más que no es Unión Europea, Europa en general, digamos. Pero además, otros países que no están en este ámbito territorial, que pueden ser países americanos o de otros continentes, también están obligados a cumplirla, a cumplirle el RGPD a la hora de tratar datos personales de ciudadanos
europeos. Disculpad un momento. Por eso es tan importante esta legislación. No solamente se habla del RGPD en Europa, sino que se habla del RGPD en todo el mundo, porque nuestros datos personales como europeos también deben tratarse según esta normativa cuando los traten empresas americanas, empresas de otros países de fuera de Europa. Aquí hablamos, bueno, veis que vuelvo a nombrar el RGPD, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, y luego lo que es la legislación española, que esto simplemente afecta sí o sí a empresas, startups y autónomos que sí que están ubicados en España. La LOPD-GDD, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, y la Ley de Comercio Electrónico. Como no tenemos tiempo para expandirnos y comentarlas a fondo, sí que vamos a hablar de lo que os interesa en el día a día de vuestra startup. ¿Qué datos podemos solicitar y cómo debemos hacerlo para cumplir con estas normativas que acabamos de ver y hacerlo correctamente? Pues podemos solicitar y debemos tratar los datos personales siempre para fines legales y como indican las leyes. Esto que parece obvio, pues a veces vemos que no lo es tanto, porque luego, sin embargo, nos encontramos con casos de empresas pues, que solicitan datos para fines que desde luego no tienen nada que ver con lo legal. Estos datos, además que solicitamos a diferentes personas, titulares de esos datos para nuestro negocio, no podremos cederlos ni transferirlos sin autorización expresa de esas personas titulares de esos datos. ¿Qué quiere decir autorización expresa? Pues que les hemos tenido que informar bien de, oye, queremos ceder estos datos personales tuyos a nuestro proveedor que está no sé dónde, a quien nos va a realizar tales funciones y va a utilizar estos datos tuyos y nos tiene que dar esa autorización a que podamos hacerlo. Esto hoy ya se automatiza todo, pero tiene que existir esa autorización expresa y ahora veremos cómo se hace. A la hora de recoger los datos, ya estamos acostumbrados a recoger los datos de nuestro negocio, de nuestra startup, de forma online, de forma digital, no quita que el que sea digital, que se haga de forma digital, no quita que haya que informar muy bien de para qué queremos esos datos y cómo los vamos a tratar. Aquí viene el porqué de esos textos legales, muchas veces que no entendemos o que son larguísimos y que aparecen en todas las páginas web, en las apps, y que dices, bueno, ¿y para qué están estos textos legales ahí? Pues si nadie se los lee. Pues sí, están para algo, están para esto, están para explicar a los titulares de los datos que acceden a nuestra web, que acceden a nuestra app, qué datos suyos vamos a tratar, cómo los vamos a tratar, que lo vamos a hacer como indica la legislación, qué garantías van a tener de que lo hacemos bien y si no lo hacemos bien, dónde pueden reclamar y cómo hacerlo. Todo esto tendrán que decirlo nuestros textos legales, los textos legales que tengamos en nuestra web. Por eso es tan importante que los textos legales que tiene una startup en su web o en su aplicación o en su SaaS, no sean unos textos legales cualesquiera que haya copiado de cualquier sitio. No, no. Tienen que ser hechos a medida, hacerlos a la medida de ese negocio, a la medida de lo que ellos hacen y cómo tratan los datos personales en esa startup, en ese negocio. Por eso, cada vez que se recojan datos personales, hemos comentado, hay que explicar para qué se están recogiendo, porque no es lo mismo, no vamos a recoger los datos personales, lo mismo para una persona que quiere suscribirse a nuestra newsletter que unos datos personales que recogemos a través de un dispositivo electrónico que nosotros hemos diseñado y que a lo mejor está leyendo pues las pulsaciones que realiza al hacer ejercicio el usuario que nos ha descargado nuestra aplicación o utiliza nuestro sistema. Esos son unos datos muy diferentes, como podéis apreciar. En estos últimos serán los de las pulsaciones que os comento, pues serán datos de especial protección porque están relacionados con datos biométricos y con datos de salud. La finalidad de la recogida de los datos en cada momento hay que explicarla, para qué se recogen en ese momento y
no puede ser abierta e ilimitada. Es decir, tú no puedes recoger los datos y decir, bueno, mira, dame autorización para guardar tu número de teléfono, tu email, bueno, pues porque le interesa nuestro negocio. No, no. Yo te pido autorización para que me des, poder guardar tu email porque quieres recibir nuestras comunicaciones comerciales, nuestra newsletter. Y no será ilimitado porque tú cuando quieras podrás darte de baja de esas comunicaciones comerciales y de esta forma tan sencilla podrás hacerlo. Además, hay que tener en cuenta que no pueden recogerse para cualquier finalidad los datos personales, sino que ha de ser una finalidad legítima. Es decir, que la ley permita que puedas recogerlos para esa finalidad. Tú no podrás recoger datos personales, voy a poner un ejemplo que pueda parecer un disparate, pero no podrás recoger en tu negocio datos personales para hacer un listado de personas extoxicómanas y sin ningún tipo de, que sea simplemente a lo mejor una empresa privada y sin argumentar por qué estás recogiendo esos datos tan críticos, ¿no? Pues no, eso no te lo permite la ley, hacer ese tipo de recogida de datos. Por eso es por lo que la finalidad tiene que quedar bien clara. Y además tienes que tener una base jurídica para poder tratar esos datos en tu negocio. Vamos a ver ejemplos para que veáis que no es tan complicado como parece. Una finalidad legítima por la que se pueden recoger datos personales es el propio interés del titular de esos datos personales, que tiene en recibir información de los productos o servicios de tu empresa, de tu startup. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la base jurídica para que tú en tu startup puedas recoger los datos de esa persona? Pues el consentimiento. Esa persona que está interesado en recibir tu newsletter, las ofertas comerciales o que tengáis de nuevos productos que saquéis, pues os da el consentimiento expreso para que le mandéis esas ofertas comerciales. ¿Cómo se hace esto? Pues estáis muy acostumbrados a verlo seguramente, mediante un formulario de este tipo que insertáis en vuestra web o en la app o en diferentes URLs para recoger ahí pues, los datos para que se suscriban. A veces incluso se descargan algún tipo de PDF o algo para motivarles a que se suscriban a la newsletter, ¿no? El consentimiento que dan aquí ha de ser un consentimiento claramente afirmativo, es decir, pinchar sobre esta casilla que dice le doy acepto las condiciones de suscripción. La voluntad de suscribirse ha de ser libre, es decir, no puedes obligar a que alguien se suscriba a tu newsletter. El consentimiento ha de ser específico porque te has de explicar muy bien para qué recoges esos datos y qué se va a hacer con ellos, pues enviar esas comunicaciones comerciales, esa newsletter, inequívoco e informado porque informas de para qué es, cómo se van a tratar esos datos, pues ahí en esas condiciones de suscripción que pinchando sobre ese link de ahí se explica cómo se hace y cómo se cumple la ley. Otra finalidad legítima para la que tú puedes tratar los datos en tu negocio, en tu startup. Pues para las relaciones comerciales con los clientes, es otra de las finalidades para las que puedes tratar los datos de esos clientes. En vuestros negocios, en vuestras startups, pues tendréis datos de clientes porque les hacéis facturas, los facturáis. Tendréis datos de todo tipo. De ellos también luego para ir enriqueciendo ese conocimiento del cliente. Los datos, la ley os ampara que conservéis y tratéis esos datos de los clientes porque se está ejecutando un contrato, el contrato de que os ha comprado o os ha contratado un servicio. Aquí podéis ver un poco más en detalle que si finaliza la relación comercial, esos datos de clientes, pues hay que conservarlos como máximo el tiempo que indica la ley. Que la ley tributaria obliga a conservarlos hasta 6 años, en el caso de datos de facturación de esos clientes, y para temas de prevención de blanqueo hasta 10 años tendréis que conservarlo. Después esos datos de facturación se pueden ya destruir, pero
como mínimo ese tiempo tendrán que conservarse por este tema. Luego, si queréis conservar otro tipo de datos de los clientes porque queréis enriquecer el Big Data de vuestra startup, es otro tema distinto a este que estamos comentando, pero que también veremos, porque esos datos veréis que sí se pueden conservar, pero de otra forma. Respecto a datos de empleados, proveedores, pues también aquí podréis tratarlos, por supuesto, en vuestro negocio, porque estáis habilitados por la ejecución también de un contrato. En el caso de los empleados es la ejecución del contrato de contrato laboral de esos empleados y tenéis que informarles de esos datos que tiene la empresa, a quién se transfieren, a la Seguridad Social, a Hacienda, a la Mutua, y todo eso pues hay que informárselo por escrito y el empleado debe firmaros un acuse de recibo de que ha sido informado adecuadamente, que la empresa le ha informado de cómo trata esos datos suyos. Y respecto a los proveedores, pues también tendréis datos de los proveedores por la facturación, evidentemente, que os hacen, y que igualmente esos datos de facturación tendréis que conservarlos un mínimo de 6 años por el tema tributario y hasta 10 años por el tema de blanqueo. Y por último, otra finalidad por la que podréis tratar datos en vuestra startup, en vuestra empresa, es por temas de email marketing, ofertas a clientes que hemos comentado. Pero estoy hablando aquí no de personas que quieran suscribirse a tu newsletter y que no te conozcan de nada, que no sean clientes, sino de clientes. Esos clientes que ya os han comprado, que ya una o varias veces, puedo mandarles además mi newsletter, puedo mandarles ofertas comerciales, meterlos en nuestra herramienta de email marketing, pues puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí la base jurídica que os permite hacerlo es el interés legítimo de tu empresa, de tu startup, para seguir manteniendo informado a estos clientes. Ojito, hablo de clientes, ya he dicho que os tienen que haber comprado, pues de productos similares o servicios similares a los que anteriormente ya os han comprado. Eso os permite pues meterlos en esas herramientas de email marketing y mantenerlos informados. Pero en cualquier momento, si quieren, podrán desuscribirse y dejar de recibir esas comunicaciones comerciales y ofertas, y tendréis que desuscribirlos aunque sigan siendo clientes. Respecto a la app o plataforma digital que hayáis desarrollado en vuestra startup, ¿qué datos podéis tratar? Pues recomendación, que no solo es mía, sino de la propia ley, es que solo debéis recoger, solo debéis tratar los datos imprescindibles para cumplir con la finalidad concreta. No pidáis más datos de los que son necesarios. Es decir, que si la aplicación, supongamos que es porque va a leer, va a analizar cómo lees en un dispositivo electrónico, ¿para qué vas a pedir datos que no tienen nada que ver con esa actividad? Pues vas a generar un montón de datos que no tienen que ver con la finalidad principal y que la ley te pueden poner, la ley dice que no debemos pedirlos para esa actividad. Entonces, en un momento dado, si alguien considera que le estás pidiendo unos datos o estás registrando unos datos suyos que no tienen que ver con esa actividad y siente vulnerada su derecho a la protección de datos, cuidado porque podría reclamar que vuestra empresa no lo hace correctamente, que vuestra startup no cumple con la normativa y denunciaros ante la Agencia Española de Protección de Datos. Y es una de las vías por las que la agencia abre un expediente y os investiga y os puede llegar a sancionar si efectivamente no estáis cumpliendo con la normativa. Entonces, aquí es muy importante que cuando se diseña una aplicación tecnológica, una app, un SaaS, y vayáis a leer datos y a registrar datos, que diseñéis la solución desde el principio teniendo muy en cuenta qué datos son imprescindibles para lo que va a ser la utilidad de esa solución tecnológica. Que no se tengan que leer y meter datos en la aplicación que no sean necesarios, porque es que si no nos estaremos saltando la normativa. Deben ser además datos exactos
y hay que ocuparse de que estén actualizados. Hablamos de la limitación, lo que os comentaba antes. Los datos personales deben conservarse durante un tiempo. Hay límites en el plazo de conservación de datos personales. ¿Y qué quiere decir? Pues que esos datos que tú has pedido a tu usuario a la hora de funcionar y utilizar tu aplicación, que pueda ser, imaginaos, una aplicación que mide el rendimiento mientras estás realizando ejercicios físicos. Entonces, esos datos, pues de diferentes medidas de respiración, pulso, etcétera, pues ¿cuánto tiempo los vas a conservar? ¿Cuánto tiempo? Evidentemente, si esa persona deja de ser usuario de esa aplicación, deja de ser cliente, ya no os paga, ¿querréis conservar esos datos? ¿Durante cuánto tiempo? La ley os obliga a que en un tiempo prudencial, es decir, por si esa persona vuelve a suscribirse en 6 meses, en un año, pues en ese tiempo prudencial podéis conservarlos para que sea más fácil que esa persona pueda volver a crear ese usuario. Pero no conservéis indefinidamente esos datos porque estaréis incumpliendo nuevamente la normativa. Si queréis conservar pues, esas medidas, esos datos a nivel estadístico para enriquecer vuestros algoritmos, el funcionamiento de vuestra solución tecnológica, de vuestra aplicación, y ya esa persona no va a volver a ser usuario, no va a volver a ser cliente, tendréis que pseudonimizar esos datos, lo primero. Es decir, que pasen a no poder ser relacionados ya con ninguna persona física. Pero después, para poder ya incorporarlo a fines estadísticos y poder utilizarlos indefinidamente ya, como he dicho, para enriquecer vuestra aplicación y el funcionamiento de vuestra solución tecnológica, ya sí que tendrán que ser totalmente anonimizados, es decir, que no pueda deshacerse nunca ese paso de que puedan volver a relacionarse esos datos que se registraron en su día con una persona física que tenía tal nombre, tal apellido, tal NIF y tal usuario. Esos datos ya solamente podrán ser datos estadísticos, totalmente anonimizados. Si tenéis interés en profundizar en este tema, que yo sé que os interesa mucho para los que realicen este tipo de soluciones tecnológicas, de ver qué es la pseudonimización, qué es la anonimización de datos, perdón. La Agencia Española de Protección de Datos lanzó una guía bastante buena en este sentido que podéis descargarla de la web de la agencia o incluso podéis pedírmela y yo os la hago llegar fácilmente. Aquí sí he querido poneros un cuadro para que veáis un poco los plazos de conservación de datos que debéis tener en cuenta en vuestro negocio. En temas de videovigilancia, si en las instalaciones donde trabajáis, donde está vuestra empresa, hay cámaras de videovigilancia y sois los responsables del tratamiento de esas imágenes, es decir, no es la empresa que las graba, sino que sois vosotros, es vuestra empresa, debéis saber que solo pueden conservarse como máximo un mes y después deben destruirse, a no ser, claro, que haya una orden judicial que diga que no se destruyan porque hay sospecha de que hay un delito o lo que sea, y entonces se tengan que quedar ahí bajo custodia hasta que os lo pida el juzgado. Y bueno, pues otra serie aquí para temas de prevención de riesgos laborales también. Hay una normativa específica, pero cada dato tiene su propia legislación. Blanqueo de capitales ya os he comentado, hasta 10 años, que es el plazo mínimo por ley y máximo también, que luego deben destruirse. Datos personales. Fundamental, garantizar, sois los responsables de que se garantice, vuestra empresa es la responsable de garantizar la seguridad de esos datos que habéis obtenido de los titulares de los mismos. Debéis protegerlos contra el tratamiento no autorizado, es decir, que no accedan personas no autorizadas, que no se pierdan o se destruyan o incluso se trastoquen y puedan dar lugar a perjuicios para los titulares de esos datos. ¿Y quién es el responsable de eso? Pues el responsable del tratamiento, que es la empresa, sois vosotros, sois
la empresa que habéis constituido o si sois autónomos, el autónomo titular del negocio. Y a esa empresa o a ese autónomo es a quien la Agencia Española de Protección de Datos, si ocurre algo, pedirá cuentas de por qué no lo ha hecho bien. O sea que aquí la responsabilidad la tiene el negocio. Y además, fundamental, habréis oído también esta frase, la responsabilidad proactiva. La legislación actual, la normativa RGPD, se basa en la responsabilidad proactiva, que quiere decir que el responsable del tratamiento de los datos, lo que hemos dicho, la empresa o el autónomo responsable, ha de poner todos los medios suficientes para que los datos se cuiden, se conserven y se traten como indica la normativa. Eso es lo que quiere decir responsabilidad proactiva. Aquí vemos en detalle lo que es la responsabilidad de la empresa. Todo esto, tener un protocolo de seguridad de datos, formar a los empleados en temas de protección de datos y ciberseguridad para que puedan realizar su trabajo de forma, como dice la normativa, porque si no, ellos no han sido formados, ¿cómo van a tratar los datos como dice la ley si no conocen la ley? Mantener actualizado el registro de actividades de tratamiento, seleccionar proveedores y colaboradores que cumplan con la normativa de protección de datos. Esto sí que está en vuestra mano hacerlo. Si tenéis dudas, pues el mismo profesional que os asesora a vosotros en protección de datos os puede asesorar de si a quien estáis seleccionando como proveedor lo hace bien y cumple con la normativa. Y por eso la última responsabilidad es de la empresa. No es ni siquiera de los empleados. Si el empleado no ha sido formado, es responsabilidad de la empresa. Así que por eso es tan importante formarlos y, en último término, además, contar con un seguro ciberriesgo que ayude a recuperar en caso de un ciberataque o pérdida masiva de datos, ayude a recuperar cuanto antes la actividad o la caída de los sistemas. Quería hablaros también de lo que es un delegado de protección de datos, porque seguramente lo habéis oído alguna vez también, el DPO, DPD. ¿Qué es esto? Esto tiene algo que ver con nosotros, somos pequeños, somos una startup, no tratamos millones de datos. Pues el delegado de protección de datos es una figura nueva en el RGPD, en el Reglamento Europeo de 2018, y que tienen obligación de nombrar bastantes empresas, que no solamente es porque sean grandes, es por el tipo de datos que tratan y cómo los tratan, por lo que tienen obligación de tener un delegado de protección de datos nombrado. ¿Qué tipo de startups o empresas tienen que tenerlo? Sí o sí. Pues empresas o startups cuyas actividades principales consistan en operaciones de tratamiento de datos que, por su razón o por su naturaleza, alcancen a fines que requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que si está a gran escala, quiere decir en un número muy grande de personas, o incluso en un territorio más reducido, un porcentaje muy grande de usuarios dentro de ese territorio. Y se observa de forma habitual y sistemática pues, a los comportamientos de los datos, que serían datos personales en este caso, de especial protección de esos interesados. Pues bueno, quizá no os estéis identificando con este tipo de actividad, pero sí hay bastantes empresas que hacen esto. Empresas pues, que registran el tráfico, los accesos de personas en centros comerciales, incluso en polígonos industriales. Pues este tipo de actividades sí o sí tienen que tener un delegado de protección de datos. Otro tipo de startups o empresas que obligatoriamente tienen que tenerlo, pues si tratan a gran escala categorías especiales de datos personales. Datos personales de especial protección, o categorías especiales, perdón, hemos dicho que serían datos de salud, datos biométricos, datos genéticos que revelan el origen étnico, la religión. Pues aquí, por ejemplo, sí que estarían encuadradas en este tipo de startup
startups, por ejemplo, que traten datos biométricos para acceder al sistema, a su aplicación, a poder utilizar su solución tecnológica. Entonces, si por ejemplo os dedicáis, vuestra aplicación consiste en que leyendo los datos biométricos del usuario pueda registrarse en una videoconferencia o realizar juntas online, reuniones online, tendríais obligación ya, aunque seáis una pequeña startup, de tener nombrado un delegado de protección de datos en vuestro negocio. Aquí vemos otros ejemplos de startups o empresas que también tendrían que tenerlo. Pues que implicasen tratamientos de datos que implicasen una evaluación de aspectos personales de los afectados, con el fin de crear o utilizar perfiles personales de los mismos, en particular mediante análisis o predicción de aspectos referidos a su rendimiento en el trabajo, su situación económica, su salud, sus preferencias o intereses personales. No sé si os vais identificando con alguno de estos casos, pero si es así, idlo anotando porque quiere decir que vuestra empresa, vuestra startup, tiene que tener sí o sí un delegado de protección de datos. Otro caso, pues que realicéis tratamientos de datos que pudieran generar situaciones de discriminación, usurpación de identidad o fraude, pérdidas financieras, daños para la reputación, pérdida de confidencialidad de datos sujetos a secreto profesional, etcétera, etcétera. Y por último, pues también si realizáis tratamientos de datos que pudieran privar a los afectados de sus derechos y libertades o pudieran impedirles el ejercicio del control sobre sus datos personales, o si realizáis tratamientos de datos de grupos de afectados en situación de especial vulnerabilidad, como puedan ser mujeres maltratadas, menores, personas con discapacidad, o si realizáis tratamientos de datos que supongan un tratamiento masivo que implique a un gran número de afectados o que conlleve la recogida de una gran cantidad de datos personales, o si realizáis tratamientos de datos que fuesen a ser objeto de transferencia con carácter habitual a otros países, pues que no se hubiese declarado con ellos que tienen el mismo nivel de protección de datos que Europa, que son unos cuantos. En todos estos casos, si os ocurre que vuestra empresa, vuestra startup tiene que tener un delegado de protección de datos, podréis nombrar a una persona interna de vuestra plantilla o a una persona externa mediante un contrato de prestación de servicios. Pero ya sea un caso u otro, han de ser independientes, es decir, no se le puede condicionar su desarrollo profesional como delegados de protección de datos, y además tienen que tener una formación muy específica que la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado cuál es, incluso ha creado una certificación para que podamos certificarnos como delegados de protección de datos. Siempre es mejor, aunque no es obligatoria aún la certificación, siempre es mejor que contéis con un delegado de protección de datos certificado, porque sí que tendréis garantías de que así tiene esa formación que va a ayudar a que vuestra empresa cumpla con la normativa en todo momento. Y hay que hacer un nombramiento formal e inscripción de este delegado de protección de datos en el registro online que tiene la Agencia Española de Protección de Datos para ello. Aquí os he dejado mis datos de contacto porque este tema sé que genera muchas veces cuando volvéis a releer la presentación dudas o si os ha quedado algo que no está muy claro, y bueno, pues sin ningún problema me podéis aquí contactar en el email. Y además quería haceros este pequeño regalo, que es que pinchando aquí, pues ya sea sobre este link o sobre la misma imagen, podréis, os llevará una URL para que reservéis una reunión online conmigo, una sesión online de forma gratuita para haceros un diagnóstico de cómo está vuestra startup ahora mismo en tema de cumplimiento de la normativa de protección de datos, para que estéis seguros de si esa idea que tenéis de que lo estáis haciendo todo bien es cierta, o si os falta algo por cumplir o que necesitáis para cumplir perfectamente con la normativa.
muchas gracias María. Muy interesante la sesión. Eh, Mira, tengo algunas preguntas que nos Ujú. ha hecho el público. Si quieres las vamos Sí, repasando. perfecto, perfecto, sí, sí. Perfecto, mira. Nos pregunta Leonardo, además de haberme, bueno, a ver, dice, además de haberme comprado, que claramente tengo sus datos, ¿debo pedirles Ujú. algo más para enviarles newsletters? Creo que se refiere a los datos de algún Claro, comprador. sí, es el caso que he comentado de cuando una persona ya es cliente, ya os ha comprado alguna vez, pues mira, quiero meterlo en mi herramienta de email marketing y mandarle nuestra newsletter. Pues ahí evidentemente necesitarás su email, que supongo que a la hora de comprarte ya has conseguido ese email, pues ya con tener su nombre y su email ya le puedes mandar esa newsletter. Le metes ahí y, como hemos dicho, fundamental que en todos esos envíos de newsletter, al final de todos los envíos vaya siempre un link donde pinchando se pueda desuscribir para no recibir más esa newsletter si quiere dejar de recibirla. Pero por ser cliente sí, le puedes incluir ya en esos envíos. Perfecto, perfecto. Por otro lado, nos comenta Jorge Solano, ¿tiene el usuario alguna forma de saber si sus datos han sido eliminados, anonimizados de alguna manera? Pues el mayor poder que tiene es el que le da la ley, que dice que existe el derecho de acceso, existen varios derechos que tenemos todas las personas sobre nuestros datos personales. Está el derecho de acceso, que es que tú puedes ir a cualquier empresa que sabes que tiene datos personales tuyos porque eres consumidor, has sido usuario o cliente, o simplemente alguna vez les has preguntado algo o has recibido su newsletter, y preguntarles directamente, decir, quiero ejercer mi derecho de acceso. ¿Eso qué quiere decir? Quiero que ustedes me digan todos los datos míos que ustedes tienen. Y están obligados por el Reglamento Europeo de Protección de Datos, por la legislación, a informarme de qué datos míos tienen, y tendrás que hacerlo. Y decirle, pues mira, tenemos datos suyos de facturación porque usted fue cliente nuestro. Entonces tenemos su nombre, apellidos, dirección, NIF, tal. Pero si resulta que tienen más datos tuyos, tienes que decírselo. Entonces, la ley dice que cuando alguien se pone en contacto contigo, con tu empresa, para ejercer ese derecho de acceso y saber qué datos suyos tienes, estás obligado, tienes un mes de plazo desde que recibes esa reclamación para contestarle. Si no lo haces, ya estás incumpliendo la normativa. Luego ya es motivo de que te pueda sancionar la Agencia Española de Protección de Datos. Y después de ese mes que tienes para responder, en ese mes, pues si a lo mejor tienes alguna duda, puedes decirle, vale, te vamos a responder, no hay ningún problema, pero son muchos datos. Exactamente concrétanos, quieres sobre algún aspecto en concreto, porque eres un cliente desde hace mucho tiempo y tenemos todo tipo de registros tuyos que te interesa saber, datos de facturación, datos de tal, pues se puede pedir alguna concreción si tienes muchos datos de él. Pero en un mes tienes que dar una respuesta. Si en un mes no dais ninguna respuesta, ese usuario puede ir a denunciaros a la Agencia Española de Protección de Datos porque no habéis dado respuesta a su derecho de acceso, que es un derecho reconocido básico del usuario sobre sus datos personales. Perfecto, perfecto. Pues María, como mencionabas, también para volver a recalcar, cualquiera que Ujú. desee hacer alguna consulta de su página web, ahí tú has dejado el enlace. Si Sí, quieres, déjalo en los comentarios también y nosotros vamos a enviar la presentación nuevamente eh, para que sí. hagan la inspección de la página web y ya se pongan en contacto contigo. Aquí tenéis mi dirección de email y también aquí os voy a dejar en el chat nuestra web, que, como os he dicho, ayudamos a startups y emprendedores a cumplir al 100% con la normativa de protección de datos, pero también os ayudamos a haceros a la medida los seguros para tener bien cubiertos todos los riesgos de la actividad. Entre ellos los ciberriesgos fundamentales para las Claro, startups, tenerlo bien cubierto. Sí, sí, ahí podéis conocernos un poquito más. Y bueno, perfecto. en el link que aparece en la presentación
sí, mira, aquí, Pam, tienes razón, cuando estás en proceso de internacionalización es fundamental tener los riesgos bien cubiertos. Y el proyecto piloto es en otro país, pues todavía hay que analizarlo mejor, a ver qué riesgos tenéis, también qué normativas en tema protección de datos tenéis que cumplir, porque dependiendo de en qué país estemos hablando, si está dentro de Europa o no, qué normativa sobre protección de datos rige. Datos sanitarios en Perú, pues ahí hay que analizar la legislación del país y ver si vais a tratar datos también de europeos o no. O sea que sí es un tema que merece la pena que analicéis con un profesional, porque ahí sí que puede haber varias normativas implicadas, no solo la de Perú, también el RGPD, en principio solo de peruanos, vale. Pues ahí habría que verlo con un especialista en protección de datos que conociera de la legislación de allí. Y los médicos, si son, ¿ves? Aquí se va viendo, cuando salen, se analiza la actividad, los médicos si son españoles, por eso habría que verlo en detalle. Pues te recomiendo, Pam, que entres ahí en la sesión online, pinches y lo veamos, porque es la mejor manera de que podamos ver tu caso en concreto y ver qué necesitáis, si lo estáis haciendo bien o qué tenéis que tener en cuenta para cumplir con la normativa. Perfecto, perfecto. Pues nada, María, muchas gracias. Muy interesante la sesión. La verdad que es muy buen contenido, una manera explicada muy fácil de entender. Creo que a todos los emprendedores les viene muy bien lo que es esta ayuda y ya os exhorto a los que necesitan algún apoyo o un poco de esto, que se pongan en contacto contigo y continúen lo que es el proceso de la verificación. Pues María, Pues muchas encantados gracias y gracias estaremos. a vosotros. Gracias, Fernando, a Puerta Innovación por invitarnos. Gracias a todos, que tengan un buen fin y nada, nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao. Gracias, María.